Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido, por lo que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo porque hay muchas cosas de las que hablaros. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo sobre todo por el tema principal que tiene este vídeo, que lo habréis visto tanto en el titular como en la miniatura, y tiene que ver con el futuro del equipo Aston Martin porque se vienen cambios según están ya informando varios medios. Luego además os comentaremos por qué van a venir estos cambios, pero el fundamental es que todo hace indicar que Aston Martin está tratando de fichar, que todavía no está fichado, pero están tratando de fichar a Mattia Binotto. Esto especialmente lleva sonando ya varias semanas, sobre todo hace 2 semanas antes del Gran Premio de Imola fue cuando por primera vez sonó esto desde algunos medios italianos, justo cuando llegábamos a disputar una de las 2 carreras que hay en territorio italiano. Lo que pasa es que realmente los medios que lo reportaron no eran demasiado veraces, no tenían demasiada credibilidad, así que pasamos un poco de largo, pero ya en estas últimas horas sí que lo están informando medios ya a nivel nacional, a nivel internacional mejor dicho, con muchísima más credibilidad, como es Motorsport Total, que pertenece a la familia, es el medio alemán afiliado a la familia Motorsport Network y con muy buena información. Así que el objetivo es ficharlo y se uniría de forma inminente, que es una de las cosas positivas que tiene el fichaje de Binotto, por lo que les encajaría dentro del equipo Aston Martin, porque no es fichar... Pongamos el ejemplo porque vamos a hablar de él también en este vídeo cuando expliquemos algunas cosas. No es fichar a Adrian Newey porque Newey llega la próxima temporada, sino que ya Binotto podría entrar directamente al equipo desde, si lo fichas hoy, mañana mismo puede estar en la fábrica de Silverstone trabajando, así que es algo que les encaja y llegaría con el rol de director técnico. Y aquí es lo siguiente que os queremos explicar. ¿Perjudica esto a Dan Fallows? Porque por cierto también anteriormente algunos de estos medios italianos que os comentábamos, que fueron los primeros en dar esta información, decían que podría llegar en el rol de Mike Crack, en el rol de team principal, pero era un poco más a su posición. Lo que se está diciendo hoy es que llegaría como ese rol de director técnico, que es el que tiene Dan Fallows, por lo que Fallows podría verse perjudicado por la llegada de Binotto. No tanto, y es que la traducción al español, y es por lo que hoy también habréis podido llegar a ver que Binotto llegará como director técnico, que es el rol, como os digo, que tiene Dan Fallows, no es así, no es que vaya a llegar como director técnico como tal. El puesto literalmente que iría a ocupar no tiene una traducción tal cual que sea diferente en español, pero sería Chief Technical Officer. Fallows ahora mismo tiene el de Technical Director, es decir, director técnico, pero Chief Technical Officer podríamos llegar a decir como jefe de técnica básicamente, pero bueno, se suele traducir a director técnico, que es el mismo nombre que tiene el puesto de Dan Fallows, pero es un puesto superior al que tiene Dan Fallows. Para que os hagáis una idea, y también por esto os lo hemos mencionado anteriormente, pero cojámoslo con pinzas, es el mismo puesto que tiene Adrian Newey dentro del equipo Red Bull. ¿Por qué digo cojámoslo con pinzas? Porque Binotto no viene a ocupar un puesto como el que ocuparía Adrian Newey. Newey es la persona que hace esos coches y es la persona que estaría involucrado en el desarrollo. Binotto viene como supervisión. Binotto era un ingeniero que por supuesto tenía mucha importancia en el aspecto de los motores, especialmente cuando ya llegó a estos niveles, que estuvo, y esto lo hablaremos más adelante también en el canal, pero tuvo también este puesto en Ferrari y es más supervisión sobre todo que todo encaje, pero el papel del desarrollo lo seguiría llevando Dan Fallows. Repito, es el mismo puesto que tiene por ejemplo Adrian Newey, y dentro del equipo Red Bull luego estaba Pierre Waché, que también es ese director técnico, que es lo mismo que hoy en día es Dan Fallows, lo único que en ese caso Adrian Newey tiene mucha más importancia en todo el desarrollo y en el diseño del coche. Binotto únicamente serviría como, por así decirlo, como ese supervisor que estaría por encima de Dan Fallows y que también trabajaría codo con codo, se está comentando, con Martin Wismas, que es el jefe ejecutivo, teniendo un rol muy alejado de en sí el diseño del coche, y estaría a ese mismo nivel. Se comenta por debajo de Mike Crack, pero bueno, realmente estaría más o menos al mismo nivel que Mike Crack, lo único que Crack siendo ese team principal. Así que veremos qué tal acaba encajando en ese rol si finalmente acaba llegando.
También deciros, esto es información desde Alemania la que se está dando en el día de hoy especialmente, aparte de la italiana que lleva, como digo, 2 semanas sonando. En España, el medio Marca, que ha compartido esta información, recalcando que era la información que tenía Motorsport Total, lo que dicen ellos es que Aston Martin se lo niega. Aston Martin está negando el hecho de que vayan a fichar a Mattia Binotto. También es verdad que negaron el hecho de estar interesados en Adrian Newey y en cuanto estuvo en el mercado empezaron a decir que obviamente sí lo querían. Así que bueno, esta es la información que tenemos por ahora. ¿Y por qué se vienen estos cambios que se estarían provocando? Bueno, es que Lawrence Stroll, el dueño del equipo Aston Martin, está cansado del lento avance que está habiendo el equipo y ya habría pedido explicaciones a Mike Krack y a Dan Fallows en persona, y después de esto prepara varios cambios. Todo esto ocurrió especialmente después del Gran Premio de Imola porque bueno, el comienzo no fue el mejor, no fue el esperado, no fue donde quería que no solo que estuviera Aston Martin, sino donde quería que estuviera Lawrence Stroll, pero le prometieron que en Imola iba a haber un gran avance que por lo menos hasta el momento desde luego que no se ha dado. Veremos con el futuro de las carreras, con el futuro del propio entendimiento del coche, que salen datos de que ellos están convencidos de que sí que ha sido un paso positivo. Bueno, yo no niego en que ellos estén de acuerdo, convencidos en que va a ser un paso positivo, pero no ha sido lo que se ha demostrado, y ya también el dueño del equipo es lo que ha estado pidiendo esas explicaciones. Se rumorea que Fallows y Krack tuvieron que presentarse junto a Lawrence Stroll tras Imola, además después de una bronca monumental que hubo de Lawrence Stroll en el box del equipo Aston Martin, muy similar a la que hubo en 2022 después de la clasificación de Arabia Saudí, cuando ya se confirmó que Aston Martin había comenzado fatal el nuevo reglamento porque llevaron un concepto muy diferente al resto y eran el último coche. Lawrence Stroll bajó al box de Aston Martin, les echó una bronca muy grande y eso se comenta que incluso sirvió también, por supuesto, para el gran avance que estuvieron teniendo durante ese año. También se ha hablado acerca de estas informaciones que ha habido de que quiere haber muchos cambios después de este cabreo mayúsculo que tiene el dueño del equipo Aston Martin. Se habla de que no descartan todavía fichar a Newey, es decir, no es que esté la posibilidad o no esté la posibilidad. Quiero decir que Aston Martin no se baja del intento de fichar a Adrian Newey, que luego puede acabar darse como que no, pero ellos lo van a seguir intentando, venga o no venga Mattia Binotto, porque aunque Binotto ocupe ese puesto, como os digo, que estaría ocupando hoy en día Newey en Red Bull, él mismo ya ha dicho que si vuelve a trabajar en un equipo, que ahora mismo no lo descarta, no sería con el mismo rol, no querría ser con la misma importancia que tiene hoy en día dentro de Red Bull, porque quiere estar un poco más ajeno, quiere estar en todo el desarrollo del coche, pero tampoco estar en el día a día, por lo que podría cuadrar. Ya se hablaba de un supervisor mayor en ese sentido, Adrian Newey, un supervisor maestro, por así decirlo, que es lo que iría a ocupar Adrian Newey, así que incluso estaría por encima de ellos. No tendría por qué cerrar la llegada de Binotto una posible llegada de Newey. Vamos, es que antes le das la patada, por supuesto, a Binotto o quien haga falta por la llegada de Newey. En esta información también se comenta que a principios de temporada estuvieron en negociaciones serias con Pierre Gasly, que es el director técnico que os hemos dicho de Red Bull. Lo que pasa es que ahora ha renovado con Red Bull con una importancia además aún mayor, porque se va a convertir en el nuevo Newey, o lo que quiere Red Bull que sea el que ocupe ese puesto del nuevo Newey, así que al final no va a salir, pero Aston Martin era otro de los equipos que estaban interesados en traerle, porque también se habló de que Ferrari estuvo en negociaciones muy avanzadas. Ahora bien, habiendo llegado hasta este punto y habiéndoos contado la información, esto por supuesto en redes sociales se ha hablado bastante y ha habido mucha gente que ha venido a opinar y mucha gente que no quiere el fichaje de Binotto por Aston Martin. Yo no os voy a decir si va a salir bien o va a salir mal. Yo no os voy a decir si es un fichaje que sea muy bueno o que sea muy malo. Lo que os voy a decir es lo que ha pasado con Mattia Binotto, sobre todo porque hay mucha gente que no querría a Mattia Binotto dentro del equipo Aston Martin por la etapa que tuvo como team principal del equipo. ¿Por qué no le quieren con la etapa de principal del equipo? Bueno, fue una etapa, él empezó en 2019 en ese rol en el que tiene hoy en día, por ejemplo, Frédéric Vasseur, bueno, es que Vasseur fue quien lo sustituyó, y empezó en 2019, en un 2019 donde ya Ferrari estaba peleando por ese subcampeonato, fueron subcampeones, pero ya fue un momento de tensión bastante grande porque siendo subcampeones, ninguno de sus dos pilotos quedó tercero en el Mundial de Pilotos, que debería de ser lo lógico, sino que los superó Verstappen, y esto fue porque entre Leclerc
y Vettel se estuvieron quitando muchos puntos, pero el coche estaba para ser subcampeón e incluso tuvieron una etapa durante ese año que fueron superiores por un motor ilegal que luego se lo prohibieron y en 2020 empezaron muy atrás, empezaron muy perdidos. Durante 2020, por cierto, hubo un desarrollo, bueno, notable, importante, en un año de pandemia, en un año en el que hubo menos carreras además, en un año muy complejo. Ferrari fue mejorando poco a poco a lo largo de la temporada hasta que en 2021 dieron un salto muy grande. No estaban peleando contra Mercedes y Red Bull, pero sí que se pusieron nuevamente como el tercer equipo, acabaron el año peleando con McLaren, pero al final de temporada sobre todo sí que fueron claramente ese tercer equipo. Y para 2022 comienzan siendo el mejor coche. Al principio de temporada fueron el mejor coche. El único problema que tenían es que tenían problemas con el motor. Y es que recordemos que a partir de 2022 se congelaron los motores y todos los equipos fueron a buscar la máxima potencia y ya luego buscaremos la fiabilidad. Y eso le pasó al equipo Ferrari. Un equipo Ferrari que hoy en día tiene el mejor motor en cuanto a potencia, porque sí que, bueno, el mejor motor es el Honda en cuanto a que es el más completo, pero en potencia pura el mejor motor es el Ferrari y se ve sobre todo siempre que vamos a Monza, que son los más rápidos en recta. Pero tenían ese problema de fiabilidad que les lastró mucho a principio de temporada porque tuvieron varios abandonos. Yo recuerdo de Leclerc tener un abandono en España, por ejemplo, Carlos Sainz salió ardiendo su motor en Austria 2022 y a final de temporada fueron muy capados en potencia para no tener esos problemas de fiabilidad, por lo que ya no llegaban a estar a la altura de Ferrari y ese fue el fin. Pero no le echó Ferrari por malos resultados, en sí en general estaban bastante contentos. Lo echaron porque había una persona que sí que no estaba nada contenta, que era Charles Leclerc, y al final acabaron optando por echarle para traer a Frédéric Vasseur. Que Vasseur lo está haciendo muy bien, por supuesto, pero que no lo echaron porque no estuvieran contentos con en sí la progresión, porque hasta ese momento habían estado yendo hacia adelante. Así que esa fue la última etapa que se recuerda de Mattia Binotto, pero yo simplemente os vengo a recordar que Binotto estuvo 30 años dentro del equipo Ferrari, siendo uno de los ingenieros mejor valorados dentro del equipo. En 2017 es cuando llega al puesto que va a ocupar en el equipo Aston Martin, el de director técnico, y ahí estuvo hasta que en 2019 lo llevan a ser el team principal. Y como director técnico de Ferrari, después de muchos años, en 2016, 15 y 14, que Ferrari no había estado ni siquiera en la pelea por el título, en ese 2017 sí que están en la pelea por el título, especialmente en un 2018 que hoy en día todavía mucha gente considera que ese Ferrari era mejor, pero que sobre todo fue Hamilton quien marcó la diferencia, pero con un Ferrari que estaba peleando por ese puesto, cuando Mattia Binotto estuvo como... Ahí sí que podríamos llegar a decir que estuvo como ese director técnico que todos tenemos en mente diseñando coches, pero sobre todo iba con ese rol de supervisor que es el que iría a tener Aston Martin. No estoy diciendo que si lo fichan en 2025 Aston Martin vaya a estar en esa situación, pero que es lo que estuvo haciendo. Y más importante, y sobre todo por lo que especialmente Binotto encaja muy bien y serviría muchísimo dentro del equipo Aston Martin, es porque hasta ese momento, antes de llegar a ya ser director técnico y luego team principal, Binotto sobre todo dentro de Ferrari lo que hacía era supervisar los motores, era el ingeniero jefe en el aspecto de los motores. Fue la persona más importante del desarrollo de los motores en la época dorada de Ferrari a principios de los 2000, en los años de Schumacher. Durante los años siguientes Binotto seguía con ese puesto y Ferrari seguía teniendo un motor, a veces mejor, a veces peor, pero seguía estando supervisando esos motores, siendo la persona más importante y sobre todo encaja muy bien en el equipo Aston Martin cuando por primera vez van a dejar de ser un equipo cliente y van a trabajar codo con Honda para sus propios motores, pues para todo ese trabajo de cara a 2026. Desde luego que Binotto es una de las mejores personas que puedes tener porque ha estado tanto en el rol técnico como en el rol de motores, y a Aston Martin, una persona con experiencia en ese sentido, en ese punto, les podría venir muy bien. Yo no sé si saldrá bien, si saldrá mal, si puede ser la persona que los lleve a lo más alto como si no es la persona que los lleva a lo más alto, pero yo sinceramente hay mucha gente que está criticando potencialmente este fichaje
y yo creo que sería una persona, especialmente por esto último que os hemos contado, por su experiencia en el ámbito de los motores, que podría ser muy positiva. Por cierto, una cosa que se nos ha olvidado comentaros y ya finalizamos: el rol que va a coger, el rol que iría a ocupar, es el que dejó vacante Andrew Green. Andrew Green fue este Chief Technical Officer, el puesto que va a utilizar, el justo por encima supervisor de Dan Fallows, lo tenía una persona que a principios de 2023 la echaron desde el equipo Aston Martin. Bueno, dijeron que se marchó, los rumores fue que realmente lo echaron, no se sabe muy bien el por qué, pero desde entonces ese puesto ha estado vacante y es el que iría a ocupar justamente Mattia Binotto. Así que bueno, me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión sobre la llegada del ítalo suizo, si os gustaría, si sois de los que creéis que no sería una buena incorporación. También, si me la queréis argumentar, por supuesto, estaría encantado de recibirlo. Así que aquí os hemos dado los argumentos también por lo que podría ser una buena incorporación para Aston Martin si es que se acaba dando. Dicho esto, vamos a comentaros algunas noticias. Se nos ha ido mucho más largo de lo que yo pensaba que íbamos a durar aquí, pero tenemos que ir a hablaros acerca de algunas noticias después de este Gran Premio de Mónaco, como es la confirmación de cuánto ha costado para el equipo Red Bull el accidente que tuvo Checo Pérez con Kevin Magnussen, que lo peor encima de este tipo de accidentes es que al final para los dos equipos, porque por supuesto Haas también le ha costado, bueno, Haas incluso más porque ha tenido a sus dos pilotos aquí involucrados, aunque en el coche de Hülkenberg no tiene que haber tantos arreglos, pero el coche que peor quedó, que encima nada más salieron esas imágenes, ¿no?, súper curiosas de cómo quedó el coche de Checo, que es que estaba totalmente destrozado. Solo lo que se quedó bien intacto fue la célula donde se ponen los pilotos, que tiene muchísimo refuerzo para justo que ocurra esto, si hay un accidente tan fuerte que el piloto salga ileso como salió. Pero ¿cuánto dinero se tiene que gastar Red Bull en esta reparación? Lo que ha comentado Helmut Marko es que va entre los 2 y los 3 millones. Es otro accidente en el que estuvo involucrado Magnussen. Hay que verlo bien en las repeticiones. Gracias a Dios acabó bien, pero fue una situación muy crítica. Me sorprendió lo rápido que dejaron atrás el incidente. No son decisiones en las que difícilmente se puede influir, pero en primer lugar era peligroso, y en segundo los daños son de 2 o 3 millones, y eso es un gran hándicap para nosotros con la normativa del límite presupuestario, que ese es el problema, especialmente con un límite presupuestario. Siempre que tienes un accidente que no es tu culpa, pues desde luego sienta aún peor, y encima este accidente que yo ya he comentado que para mí tampoco es algo que tuviera Magnussen que recibiera una sanción, pero sí que es verdad que ni siquiera fuese investigado, pues desde luego a Red Bull le puede llegar a sentar algo peor. Un equipo Red Bull que, hablando acerca de ese límite presupuestario, después de este accidente, informa a Giuliano Duchessa, periodista italiano, que estarían al límite del reglamento financiero. No es que a partir de aquí no puedan hacer nada más, sino que ya lo que tenían estipulado que se podían ir gastando para a la vez ir desarrollando el coche ya están al límite. Si hubiese otro accidente de estas características, tendrían que desechar algunas de las actualizaciones que tenían pensadas para final de temporada. Fijaros hasta qué punto estamos hablando ya de saber también que es posible que algunas de las cosas del desarrollo que querías tener en este coche no lo puedas traer si hay otro accidente, que estamos solo en la octava carrera, quedan 2/3 del campeonato, puede haberlo. Entonces, desde luego que es algo que a Red Bull podría haberle perjudicado. Esto tampoco es porque lleven mucho dinero gastado hasta este punto o porque vaya a haber mucho desarrollo más, sino sobre todo porque ahora mismo también recordemos que se están desarrollando dos coches en paralelo, el de esta temporada y el de la siguiente, que este año, a esas alturas de la temporada, ya todos los equipos en todos los años habrían empezado con el desarrollo del coche del año que viene, pero en esta ocasión se ha empezado incluso antes el coche de 2025, porque en 2026 solo se va a desarrollar durante 2025, solo se va a desarrollar el coche de 2026, por lo que, como eso va a ocurrir, querían tener en el desarrollo cuanto antes el coche de 2025, entonces es por eso, al estar desarrollándose esos dos coches, no te puedes permitir muchos incidentes o el de esta temporada seguramente será el sacrificado. Dicho esto, vamos a pasar al equipo Mercedes, porque Toto Wolff ha asumido la culpa que tuvo Mercedes en la queja que ha puesto Lewis Hamilton. ¿A qué nos referimos? Bueno, en el momento en el que nos ponemos de la carrera es cuando Mercedes le lanza un undercut a Max Verstappen. Recordemos que ya tenía Hamilton una ventana de parada sin perder posición y deciden aprovecharla poniendo un nuevo neumático, y en la vuelta siguiente reacciona
gana Max Verstappen. Y gracias a esa reacción de Max Verstappen y a la reacción de Red Bull, mejor dicho, no perdieron posición frente a Hamilton, pero también estuvo el hecho de que Hamilton no apretó como era debido en ese momento, y después se vio en la propia retransmisión que se lo recriminaba a su ingeniero diciendo que le tenían que haber dicho que el outlap era crítico. Efectivamente, esto comenta Toto Wolff, que fue culpa de Mercedes. Si tú ves la repetición, si tú ves las radios que hay, a Hamilton simplemente le dicen que outlap normal. Y esto, lo que comenta Toto Wolff, es que hubo mucha discusión en el muro de Mercedes de si era necesario o no, porque había quienes pensaban que si no se lo decían tampoco, el hecho de tienes que apretar al máximo, oye, luego apretas al máximo a lo mejor y no consigues hacerlo, pues eso es mala suerte. Pero pensaron que si no se lo decían, si no le decían que el outlap era crítico, aún así serían capaces de hacerle el undercut a Max Verstappen por la diferencia de rendimiento y la diferencia en ese punto de los neumáticos. El punto está en que obviamente los neumáticos no estaban desgastados, y en cuanto a Verstappen le dicen tienes que parar, él aprieta lo suficiente como para no perder posición, así que efectivamente Toto Wolff asume que fue culpa de Mercedes y le tendrían que haber dicho que el outlap era crítico. Fue un error de comunicación entre nosotros en el muro. Debería haber sido una vuelta crítica tratando de hacer un undercut, pero luego hubo un debate sobre si cualquier vuelta de salida hubiera sido suficiente con el neumático nuevo. Así que el mensaje que Hamilton recibió fue, en el mejor de los casos, confuso, pero probablemente erróneo. Debería haber sido una vuelta crítica, y la preocupación en el fondo era que si destrozábamos ese neumático en una sola vuelta, entonces ¿qué pasaría después? Pero en resumen, mensaje equivocado a Luis, y esto fue culpa del equipo, que además esa preocupación de qué pasaría con los neumáticos, si Russell con un neumático medio aguantó 70 vueltas, que a final de carrera estaba empujando y casi yendo al nivel de los de delante, de los de cabeza de carrera que llevaban el duro, quiero decir que en ese momento supones que debería de haber ido mejor, pero es que en Mónaco no hay degradación alguna, entonces no tiene mucho sentido esa preocupación. Sinceramente fue un error claramente de Mercedes. En la retransmisión en España comentaron, hombre, pero Hamilton tendría que haber sabido, ¿no?, que era una outlap crítico. Pero es que le comentan que no, le comentan que es un outlap normal, que no apriete demasiado por, como explica Toto Wolff, eso se escucha claramente en esa radio, como digo, que le dijo Binotto. Además, en este vídeo, para finalizar, vamos a hablar acerca del equipo Williams, que logró los primeros puntos esta temporada, 2 en una misma carrera, que desde luego está muy bien. Alpine ha conseguido 2 también ya en esta carrera, porque Gasly ha conseguido puntuar también, pero lo han hecho en 2 carreras diferentes. Williams está por delante de ellos en el campeonato por haber conseguido una mejor posición. Este 9º puesto de Albon consigue esos 2 puntos, primeros puntos para Williams esta temporada, y Albon acabó muy contento, por supuesto, después de conseguir esta 9ª posición en Mónaco. Dijo que desde luego le habría gustado conseguir puntos en una carrera más divertida, pero que hasta ahora en este momento no habían conseguido hacerlo, que desde luego ha jugado en factor que el hecho de haber reducido tanto el peso, que ya sabemos que tenían ese problema de peso, esto se contó sobre todo en Imola ya se redujo el peso, y en Mónaco especialmente ha sido cuando han conseguido sacarle partido a esa reducción de peso, y ahora esperan conseguir un mejor rendimiento. I mean, I think it was maybe a bit of a boring one. I wish I had a nice race, more fun race to say how we scored our first points, but I'll take that. P9 is great for us and puts us on the boards, puts us in a positive momentum for the next few. Last year it took us a while to get some points, and then we really started to hit our stride. So don't know why we can't do that again. We've obviously chipped away at the car, brought some weight out the car, brought some small upgrades to the car, and it's paying off. So yeah, happy. Que sobre todo lo que comenta, también lo quería resaltar, el hecho de lo que comenta de que el año pasado también les costó bastante entrar en puntos, pero realmente no les costó tanto. Sí que este año han tenido esos problemas del peso que ya se explicaron también aquí en el canal, os los contamos, pero el año pasado, o sea, estamos en la 8ª carrera, el año pasado a estas alturas, que era en Canadá cuando fue la 8ª carrera, todos los equipos habían puntuado. Este año faltaban Williams y Sauber, que todavía no ha puntuado, y Williams, si no recuerdo
recuerdo mal, la primera carrera que puntuaron fue Azerbaiyán, si no recuerdo mal, que fue la cuarta carrera, si no fue de las primeras carreras. Quiero decir que no tardaron tanto, sí que tardaron más de lo que ellos esperaban, y sobre todo cuando fueron trayendo las mejoras, especialmente en Canadá, que fue la octava carrera, fue cuando ellos trajeron un paquete de mejoras que les sirvió para competir. No estaban constantemente entrando en puntos, pero sí que rozándolos, que si pasaba algo delante conseguían puntos, y al final Williams, recordemos que tuvo una de las mejores temporadas de los últimos años, consiguiendo ser séptimos. Este año han empezado mal, a ver si con esa reducción del peso pueden conseguir rendir al nivel que en pretemporada se esperaba, porque se hablaba muchísimo de Williams. Lo último a comentaros, de verdad, y finalizamos, es el hecho de que os queremos enseñar este vídeo que se publicó durante este Gran Premio de Mónaco, el vídeo más bonito que vais a poder ver, que es Kevin Magnussen, que ya ha pasado una fila de aficionados que estaban pidiendo su autógrafo, y se da cuenta la hija de Kevin Magnussen que no les había firmado, y como que le dan la camisa para que vuelva, y efectivamente regresa. Así que simplemente os lo queríamos enseñar, y habiéndoos contado todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado, especialmente del fichaje de Binotto por Aston Martin, si os parecería bien, pero cualquiera de los temas que os hemos comentado me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar de una forma mayor el canal, y habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.